Hola, muy buenos días, bienvenidos sean y todas ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y bueno, por la gracia de Dios, soy neurótico y me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo porque el hecho de ser neurótico me ayuda a confirmar que esa no es mi condición. Mi condición es recuperación. La neurosis es una opción. Así es que no me marca, sino que me enseña que eso inició mi, mm, mi derrota y mi falta de comprensión de la vida. Pero la recuperación es todo lo contrario. Me da victoria y visión de la existencia. Así que es interesante esto. Bueno, pues vamos a comenzar hoy. El día de hoy tenemos el tema mm, ira congelada. Y la ira congelada, pues, ahorita vamos a saber qué es, más a profundidad. Luego también por acá tenemos la reflexión del día de hoy. Marta está coordinando y ella va a estar en la lectura como en la coordinación. Así es que nuestro accionar es la lectura, el tema y después del tema una hora para que ustedes compartan con nosotros. Bueno, pues así que comenzamos, Marta, con la reflexión. Buenos días, soy Marta Lorena y muy agradecida de estar aquí prestando este servicio. Gracias, Víctor, por su generoso y sabio servicio que nos ilumina a todos. Comenzamos entonces con la reflexión del día de hoy que dice así. Reflexión del 20 de noviembre. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Salmo 107.9. Es bueno tener anhelos y entre más intensos sean, mejor. El Señor saciará los anhelos del alma, por grandes y por absorbentes que sean. Anhelamos grandemente porque el Señor saciará grandemente. Nunca tendremos el estado mental adecuado mientras estemos contentos con nosotros mismos y estemos libres de anhelos, los deseos de mayor gracia y los gemidos que no pueden ser expresados son dolores propios del crecimiento y deberíamos desearlos más y más. Bendito Espíritu, condúcenos a suspirar y a clamar, pidiendo mejores cosas y pidiendo más de lo mejor. El hambre no es de ninguna manera una sensación placentera. Sin embargo, bienaventurado son los que tienen hambre, solamente verán su hambre saciadas, no serán, sino que sus diariadas. Marta, se te corta mucho la internet. No se entiende lo Sí, que hablas. sí, desde donde nos... Ay, vamos, Casi no nos inquietemos porque anhelemos y tengamos hambre, sino que oigamos la voz del salmista cuando él mismo anhela y tiene hambre de ver a Dios enaltecido.
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Fin de la reflexión. Dame por favor la referencia bíblica que está en el encabezado. Sí, Señor. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Salmo 107.9. Gracias. Bueno, hablar de saciar significa hablar de solucionar. Saciar, solucionar. Cuando tenemos un vacío, cualquiera que éste sea, es un hambre. Necesitamos algo para llenar ese vacío. Uno de los vacíos más grandes que posee el hombre, porque es una necesidad fundamental del ser humano. El ser humano es adorador por naturaleza. Es adorador porque necesita de un Dios. Y puedes hacer Dios de sus riquezas, puede hacer Dios al sexo, al alcohol, a las drogas, a imágenes. Puede hacer Dios de muchas cosas, pero ninguna de esas cosas es Dios. Al hombre mismo, pero ninguna de esas cosas es Dios. Así que el vacío continúa porque ninguna persona puede llenar ese vacío. Es como estar en un rompecabezas, pero ya casi lo estás logrando, pero resulta que te falta una pieza. Y no puedes meter otra pieza ahí. Tiene que ser la pieza exacta para colocarla ahí. Intentas poner una pieza y no lo logras. Tiene que ser la pieza exacta. Así que la necesidad del hombre, el vacío que denominan existencial, no es más que la necesidad de Dios en el corazón humano. Pero para lograr tener un encuentro y saciarnos de Dios, para que Dios nos llene, para que nos dé de su palabra, de su fuerza, su vitalidad, y podamos tener el poder para hacer su voluntad, como dice el 11º paso. Necesitamos tener la honesta y honrada disposición de buscar hacer la voluntad de Dios diariamente. Pero ¿cuántos realmente están dispuestos a hacer esa búsqueda para saciar su hambre de Dios? Es que no se dan cuenta que han desenfocado su fe y que han puesto su vida en el alcohol, en las drogas, en la mujer, en el hombre o en cualquier otra cosa, menos en Dios. En esa posición espiritual equivocada se pierde la existencia y entonces nos volvemos más dependientes de las cosas y de las personas y abandonamos a quien sí nos puede hacer libre, sí puede saciar nuestra alma, Dios, esa fuerza suprema amorosa que necesitamos y que sugiere el programa de recuperación que tomemos la decisión de poner nuestra voluntad y nuestros pensamientos al cuidado de Dios. Gracias, Marta. Gracias a usted, don Víctor, por esta reflexión. Compañeros, entonces hoy iniciamos y leeremos el capítulo 9 que corresponde a la depresión llamada ira congelada. Por muchos profesionales tiene solamente una causa, el egoísmo, frustración de que las cosas no se hagan a nuestra manera. Reproducido de la Revista de la Salud Mental de julio de 1970. La depresión ha sido llamada ira congelada por muchos profesionales.
psiquiatras, médicos, psicólogos, etcétera. Este nombre es cierto, completamente descriptivo, absolutamente exacto. Da de lleno en el clavo. La depresión es en verdad ira congelada. El llamar a la depresión ira congelada no solo expresa lo que es la enfermedad, sino que también ofrece la cura para la enfermedad. Líbrese de la ira congelada y la depresión desaparece. Sin temor a equivocarnos, decimos que la depresión, ira congelada, tiene solo una causa, el egoísmo, frustración de que las cosas no se hagan a nuestra manera. La depresión es un síntoma de la enfermedad mental y emocional y las personas normales no la padecen. Si usted no nos cree, solo recuerde las muchas ocasiones en que tratamos de hablar con personas normales acerca de nuestras depresiones y nuestros problemas. Estamos seguros de que recordará que ellas se retiraban asustadas. Decíamos, ellos no entienden, ellos no saben de qué les estoy hablando. Y ciertamente, estas cosas no sabían de qué les estábamos hablando. No tenían absolutamente ni idea de lo que estábamos sufriendo. Ellas no sabían lo que era la depresión. Gracias a Dios que no sabían de qué les estábamos hablando, ya que para saber lo que es la depresión, uno debe haberla padecido. Y por supuesto, deseamos que nadie padezca la depresión, aunque esto sea únicamente para saber cómo es, ya que solo las personas mental y emocionalmente enfermas sufren depresiones y que el egoísmo y su consecuente inhabilidad de amar son la única causa de la enfermedad mental y emocional. Por lo tanto, es verdadero que la ira congelada de la depresión es causada por el egoísmo, que nos lleva a la frustración al no lograr que las cosas se hagan como nosotros queremos. Hay una sola cosa que causará frustración, no lograr que las cosas se hagan a nuestra manera. Piense acerca de esto. Usted tendrá que admitir que es verdad. La frustración es no lograr que las cosas se hagan a nuestra manera. Como personas enfermas, no podíamos tolerar que nuestros deseos no fueran satisfechos. Si no lográbamos que las cosas resultaran como nosotros queríamos, nos sentíamos en un profundo fondo y el propósito y significado de la vida desaparecía. Para nosotros, la peor tragedia que podía sucedernos es que las cosas no resultaran como nosotros queríamos. Esto era completamente inmaduro, una niñería enfermiza, pero no conocíamos ninguna otra forma de vivir o responder a las personas y situaciones. Por lo tanto, la frustración de nuestros propios deseos era una tragedia, y esta creaba un profundo y terrible dolor. Nuestras vidas se desplomaban cuando nos sentíamos frustrados y por lo tanto nos sentíamos equivocados, dolidos, resentidos, enojados, todo lo cual se convertía en ira congelada o depresión. Esta ira congelada o depresión bien pudiera ser el más profundo dolor que el hombre puede sufrir. Por supuesto, la gente común no lo comprende. Ellos no pueden imaginar cómo el no lograr las cosas que se hagan a nuestra manera puede ser la causa de que alguien se quiebre. Las personas normales pueden tolerar la frustración. Las personas mental y emocionalmente enfermas no pueden. Las personas mental y emocionalmente enfermas, por ser egoístas y estar preocupadas únicamente por lograr que las cosas siempre salgan como ellas quieren, están destinadas a la frustración. Sus deseos no pueden ser satisfechos, por lo cual es inevitable que siempre tengan problemas. Cuando la frustración golpea, la persona enferma reacciona con una violenta explosión de temperamento, hacia afuera o hacia adentro. Esta es la ira congelada. Y esta, la depresión. La fórmula es fácil.
Egoísmo, frustración, ira congelada, depresión. No hay ningún misterio en el procedimiento. Quizás su simplicidad es la razón de que este proceso no haya sido detectado por los profesionales en el campo mental durante siglos. El proceso ha sido ahora redescubierto y el misterio ha desaparecido. Para recuperarnos y mantenernos bien, nosotros debemos aprender que lograr que las cosas se hagan a nuestra manera no es tan importante. Debemos aprender a aceptar muchas cosas que no salen como nosotros lo deseamos. Debemos librarnos del egoísmo y adquirir la habilidad de amar. Debemos aprender que el propósito y significado de la vida no está relacionado para nada con que las cosas resulten como nosotros queremos. Debemos saber verdaderamente qué hacer. Lo que es correcto es lo único importante. Hacer lo que es correcto crea el propósito y significado de la vida y nos da una vida rica, gozosa y completa, la cual, por supuesto, es salud mental y emocional. El egoísmo es como un canasto que nunca alcanza a llenarse. La persona enferma nunca puede ser feliz. Una expresión que escuchamos en el seminario de invierno del CSA en Miami, Florida, expresa muy bien lo que es el egoísmo. Hay suficiente para todos, pero no lo suficiente para el egoísmo de una sola persona. Eliminemos el egoísmo, aprendamos a amar y la ira congelada o depresión nunca más volverá a aparecer. Cambiemos egoísmo, frustración, ira congelada, depresión por olvido de uno mismo, amor, gozo, salud. Dejemos que las cosas sean como Dios, como nosotros lo concebimos, quiera, no como nosotros lo deseamos, y nos sentiremos saludables y felices. Fin del noveno capítulo, don Víctor. Ahora es su turno. Gracias. Bien, bueno, aquí es importante comprender claramente que la ira congelada no es más que la, las acciones emocionales que no hemos, que nosotros no hemos gestionados adecuadamente. Cuando no gestionamos adecuadamente una emoción, esto significa que creemos que estamos triunfando sobre la emoción, pero solamente nos estamos reprimiendo. Al reprimirnos, vamos nosotros adquiriendo una capacidad de soportar el dolor emocional. Y cuando llega el momento, lo expresamos a través de la ira, del enojo, y puede ser con cualquier persona o en cualquier momento, porque ya no soportamos más la presión interior de estar reuniendo constantemente emoción tras emoción, porque no hay una gestión emocional. Miren, digamos que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a tirar lo que nosotros nos sirve. Y tenemos ahí una trituradora. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo ponemos en el bote solamente y no en la trituradora, va a haber una acumulación. Pero si lo ponemos en la trituradora, que está conectada a, a un desagüe, cuando es verdura o fruta, entonces esa trituradora va a tirar lo que no sirve, alimento, comida, etcétera. Todo eso lo va a triturar.
y entonces va a ir directamente al desagüe, no se va a acumular. Eso sería una gestión. Una gestión significa que la energía no se va a quedar dentro de mí, sino que le voy a dar una salida o bien le voy a dar una respuesta. Veamos por qué lo que se llama ira congelada o lo que llama el doctor Grover ira congelada. Y dice que la raíz del problema es el egoísmo. La finalidad o el propósito fundamental no es destruir el egoísmo. Deshazte del egoísmo, no puedes deshacerte de eso, porque es esencia de tu ser. Ningún ser humano puede deshacerse del egoísmo. ¿Por qué? Porque cuando el egoísmo es controlado, esto significa amor propio. No podemos vivir sin el egoísmo porque necesitamos amarnos a nosotros mismos. El egoísmo es la parte que me ayuda a defenderme del medio ambiente físico, mental, emocional, espiritual, cuando está controlado. Pero el instinto natural que fluye del egoísmo, el instinto natural que fluye del egoísmo, cuando este instinto está bajo control, nosotros gestionamos adecuadamente las emociones y hacemos obras amorosas. Cuando el instinto está fuera de control, entonces nosotros hacemos obras egoístas. En otras palabras, el ser egoísta o no ser egoísta está en nuestras manos. Y eso dependerá de nuestras decisiones diarias en base a nuestro autoconocimiento. El doctor Grover lo pone sencillo. Egoísmo, frustración, yo diría instinto desbocado, frustración, depresión. Pero aquí sucede algo interesante. Aunque él lo propone de esa manera y respeto la lectura que él ha creado, pero tenemos una nueva visión acerca de lo que él escribe en asuntos tan importantes como la raíz, porque no concuerda lo que él dice con el cuarto paso. ¿Por qué? ¿Por qué no concuerda? Bueno, porque el cuarto paso nos dice, primeramente, que toda persona desearía tener una casa, vivir en ella cómodamente, etcétera. Y esto es parte de su instinto, el instinto de conservación. El tener una familia, desear tener una familia, es parte del instinto. El instinto de conservación, el instinto social y el instinto de la sexualidad. Es parte de eso. Pero cuando el instinto se sale de su propósito, dice el cuarto paso, entonces la persona ya no solamente busca tener una casa, quiere tener la mejor mansión. Entonces, él ya no está conforme con la casita que tenía, sino ahora quiere tener otra mejor y otra mejor y otra más grande. Y entre más grande sea la casa que tiene, más dinero va a necesitar para darle mantenimiento. Quiere decir que la persona tendrá que tener más horas de esclavitud en el trabajo o en los créditos con los bancos o etcétera.
¿Por qué? Por su codicia. Por su codicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su instinto natural se está saliendo de control. Y al codiciar, va a lograr hacer actos egoístas, como robar, mentir, estafar, para lograr sostener el reinado que ha creado. Por eso es importante entender mi capacidad de poder. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el límite? Porque si yo me sobrepaso del límite, entonces voy a tener que usar recursos que no, que no voy a poder cubrir, y si los voy a poder cubrir, va a ser muy a la fuerza y estaré esclavizado ahí por causa de mi codicia. Y al no poder salir y al no poder hacer otras cosas, vendrá la frustración, el enojo, la insatisfacción de la vida, porque está teniendo lo que no puede tener, porque no tiene la capacidad holgada de poder para lograr eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Los instintos, el instinto natural es bueno cuando trabaja a nuestro favor, pero cuando él se sale de control, como la persona que quiere a un hombre o a una mujer, según sea el caso, pero lo quiere obtener a como dé lugar. Y cuando lo logra, tiene miedo de que se vaya. Y la otra persona se ve, se ve angustiada porque la persona que quiere sostenerlo, que quiere obligarlo a que le ame de determinada manera, porque ambas tienen la misma necesidad. Los dos tienen la misma necesidad. Uno sueña con ser amado y el otro también. Pero uno quiere apresar al otro y el otro quiere ser libre. O sea que no están de acuerdo en la forma de unirse. Y sufren los dos, porque los dos, de alguna forma u otra, se menosprecian. Es decir, el vacío no llena vacío. Por eso las personas que salen fuera de control, su mente no está controlando a sus instintos naturales, puesto que no razona, tiene una obsesión y una compulsión por lograr un ideal imposible. Vacío no llena vacío. Así que volvamos atrás. La raíz, la esencia nuestra se llama egoísmo. Es un ego amoroso, el amor hacia sí mismo. Y es importante aprender a amarnos. Cuando la persona no sabe amarse a sí misma, se vuelve dependiente de todos. Cuando nosotros éramos pequeños, éramos dependientes de mamá, de papá, de los adultos, en una palabra. Nos hicimos dependientes porque ellos debieron habernos enseñado a ser independientes, porque nosotros no podíamos tener un juicio claro de lo que estaba sucediendo en nuestro mundo. Vivíamos en nuestro propio mundo
pero no en el mundo de los adultos. Ellos tenían otras ideas, otros problemas, otras situaciones, mientras que el niño tenía el problema del crayón, el problema de ser aceptado por los demás, de ser querido por los demás, porque sus instintos desbocados estaban ahí. Había que enseñarles para que educara a su instinto, pero no se les enseñó, en parte sí y en parte no. Con esta situación llegamos al punto donde siendo adultos no teníamos sano juicio. Segundo paso, llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. ¿Y qué es sano juicio? Sanidad mental. ¿Y qué es la sanidad mental? El autoconocimiento de nuestras virtudes como de nuestros defectos de carácter. ¿Qué es un defecto de carácter? Es un comportamiento inadecuado. ¿Qué es un defecto de carácter? Un patrón de conducta inadecuado. Eso es. Un acto egocéntrico, un acto egoísta. Es un síntoma de la enfermedad. Pero ese acto egoísta no llegó porque el egoísmo quiso, ¿no? Ese acto de egoísta se manifestó porque la persona no supo controlar ese aspecto en su vida. Y estaba en la responsabilidad de la persona ajustar al instinto natural, dominar, gobernar. Admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Entonces, si admitimos que somos impotentes ante nuestras emociones y nuestras vidas se han vuelto ingobernables, ¿qué significa esto? Significa que carecemos de poder para dominar ¿a qué? Al instinto. Dice ahí claramente en el primer paso de Neuróticos Anónimos, todos nuestros instintos se revelan ante el hecho de que somos impotentes, que carecemos de poder para dominar ¿a quién? Al instinto. Entonces, ¿por qué se revela el instinto? Porque porque ellos han creado memorias defensivas, memorias de reacción. En los instintos hay memorias de reacción. Así que cuando se detona una memoria de reacción, la persona inmediatamente se defiende de alguien que no lo está atacando. O lucha por algo que no le conviene, pero en su locura piensa que sí le conviene. La memoria de reacción es como cuando una persona se enamora. La persona no puede evitarlo. Siente una pasión desmedida por la otra persona y no puede ver sus defectos de carácter. No puede ver que la otra persona no es conveniente para su vida. Y toda persona que quiera aconsejarle o ayudarle o sugerirle, le va a decir que no, que ellos están mal porque esa persona sí le ama y que ellos no quieren que ella sea feliz y bueno, empieza un conflicto. ¿Por qué ella no puede comprender o él no puede comprender que la persona
no le es conveniente. Bueno, porque el instinto que está en el corazón humano envió una orden. Envió una orden conforme a un retrato emocional que posee el instinto. Y esa orden que está en el corazón es una memoria de reacción. Y la persona no puede evitarlo. ¿Por qué? Porque el corazón emana una energía magnética por fuera, no por dentro, por fuera. Una energía magnética a su mente para anular la razón. Por eso la persona, aunque puede pensar, razonar en cualquier otra cosa, pero en eso no razona. Es como un caballo desbocado, no va a parar. Y ese enamoramiento puede pasarle a los 6 meses o un año, cuando la persona está en un momento de inicio. Pero cuando se tiene una dependencia emocional, no hay quien le pare. Si no frena la persona misma, no hay quien le pare. Es la persona que tiene que darse cuenta de lo irracional que es en su manera de pensar, en su obsesión. Así como el alcohólico tiene obsesión por el alcohol, así la codependiente tiene obsesión por una persona. Se adjudica problemas que no son suyos. No son suyos. Se preocupa exageradamente por otra persona y se olvida de sí mismo. En la solución que pretende darnos Grover, o que nos da Grover, dice que primeramente es amor, ¿sí? Amor. Y luego primero dice, es, um, olvídese de sí mismo, y luego dice amor. Pues yo no me puedo olvidar de mí. Lo siento, pero yo no me voy a olvidar de mí. Me puedo negar a mí mismo, pero no olvidarme. Negarse a sí mismo es negarme a actuar de manera negligente, de manera que me destruye, de manera que no me construye. Negarme a mí mismo es ponerme a dieta. Negarme a mí mismo es decirle no a la primera copa. Negarme a mí mismo es decirle no a un recuerdo, no a una persona. Ponerme en sacrificio, negarme a sí mismo, pero olvidarme de mí mismo no puedo. Eso, etimológicamente hablando, no está correcto. Si es lo que quiere decir el médico, que es negarse a sí mismo y no olvidarse de sí mismo. El codependiente se olvida de sí mismo. Se olvida de sí mismo porque quiere obtener a como dé lugar, y no importa el pago que tenga, hacer el ridículo, tener celos enfermizos, otorgarle todo lo que la otra persona necesita, aunque ella misma, la persona, no se sacrifique en su propia persona para rescatar al otro o para que el otro le dé lo que ella quiere. Pero por más pagos que haga, el otro es un fondo es un fondo sin fondo, es un hueco sin fondo.
Así es que nunca lo va a llenar, ni va a lograr lo que quiere. Y va a estar en eso, igual que el alcohólico. Por eso aquí es abstinencia de la persona, abstenerse de la persona. El alcohólico del alcohol y el codependiente se tiene que abstener de la persona que le enferma, la persona que le hace sentir obsesión. Necesita apartarse de ella para poder pensar con claridad y poder darse cuenta de lo irracional que es en su forma de actuar, porque está en un instinto desbocado y tiene que aprender a controlar ese instinto que es una necesidad de ser amado. ¿Qué es lo que induce a una persona a ser dependiente emocional de otra persona a un grado enfermizo? La necesidad de ser amado. Aún no ha aprendido que para poder ser amado hay que amar. Y amar no significa obtener, sino significa dar. Pero dar con responsabilidad y con límite. No dar, no pasarse, porque si una persona da y exagera en el dar, entonces se vuelve egoísta. ¿Pero por qué dirás tú? Porque, porque ella misma no guarda los recursos para ella sostenerse física, mental y emocionalmente, sino que da todos los recursos que tiene por la otra persona. Y eso la destruye. Deja de ser amor para ser un acto de soberbia, empoderamiento, manipulación. Y aunque crea que es un acto de amor, no es un acto de amor, es un acto egoísta. Porque con ese acto de darle demasiado a una persona, ese acto de darle demasiado a una persona, a la otra persona la hace completamente irresponsable. Es decir, no le da la oportunidad de amar, porque responsabilidad es amor y si convertimos a una persona irresponsable significa que le quitamos la oportunidad que desarrolle el amor en su vida. Y para eso necesita aprender a enfrentarse a conflictos diversos. Por eso es importante para nosotros entender que la depresión es una profunda tristeza, pero la depresión no tiene por qué ser depresión. Cuando nosotros aprendemos que un sentimiento y un pensamiento nos va llevando a un estado de ¿qué? De culpa o de resentimiento. Cuando llegamos a un estado de culpa o resentimiento, nos causa un dolor emocional y al mismo tiempo una tristeza. Uno, si es culpa, ya sea real o ficticia, si es culpa, es por un acto que creo que cometí o que cometí. Y tengo una carga negativa contra mí y una frustración, un enojo conmigo. Si es resentimiento, es porque alguien me hizo algo y estoy enojado con esa persona y deseo que se muera y deseo que le sucedan cosas peores que las que a mí me sucedieron. Ese odio, ese resentimiento causa una frustración porque no se logra
lo que se desea. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tiene una tristeza y esa tristeza se convierte, cuando es exagerada, se convierte en una depresión. Todo estrés es normal, pero cuando el estrés es continuo y exagerado, se convierte en una tristeza, en una depresión. Un estrés es una especie de tristeza leve que nosotros tenemos y que nos ayuda para reaccionar, para pensar, para ubicarnos qué es lo que tenemos que hacer para romper con esa situación, con esa frustración que nos está produciendo ese estrés normal. Pero si nosotros no gestionamos esa acción, entonces, si no le damos una salida, una respuesta correcta a esa acción, pues se va a convertir en una depresión. Y la depresión se puede convertir en una depresión crónica, en un sufrimiento constante por algo que no hizo, o si lo hizo, pues por algo que todavía no le ha dado solución a ese problema. Por eso, cuando decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, en el tercer paso, en la llave de la buena voluntad, nos dice, niéguese a sí mismo. Esa es la llave de la buena voluntad. Niéguese a sí mismo. ¿Para qué me niego a mí mismo? Negarse a mí mismo en los actos del defecto de carácter. ¿Cuál es tu problema? Pues la gula, pues niégate a comer, aprende a comer, educa de nuevo a tu paladar, pero tienes que gobernar algo que está detrás de tu manera de comer, que es la ansiedad. Y la ansiedad es generada por tus pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos que te hacen generar esa ansiedad para que tengas un deseo compulsivo de comer? Algo que tú no has resuelto. Y si tú no arreglas la ansiedad, si tú no arreglas el pensamiento equivocado que te lleva a comer compulsivamente, puedes luchar con la educación de la comida, pero no te vas a liberar de la ansiedad que te produce ese mismo pensamiento. No te das cuenta que es una memoria de reacción la que te hace comer compulsivamente. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento ahí que cada vez que tenías un problema lo querías solucionar a través de la satisfacción, un placebo. Pero el comer no soluciona las cosas, te hace sentir bien de momento, pero no soluciona las cosas, sino que agrava tu salud física. Así que necesitábamos nosotros comprender que las memorias de reacción son defectos de carácter o virtudes. Tenemos dos tipos de memorias de reacción, las virtudes y las de el defecto de carácter. Es de ahí donde fluye la idea principal que va a generar toda esa cadena. Una idea, un pensamiento que te genera una ansiedad y una preocupación. La preocupación exagerada cuando no se le da una respuesta adecuada se convierte en un temor, en un miedo. Y el miedo te va a llevar a a una frustración de no poder lograr una acción, obvio que te lleva a una depresión, pero esto te va a llevar a un ataque de pánico. La falta de control del miedo y la falta de control de la ansiedad, que son dos energías que son parte del instinto natural, forman
lo que es un defecto de carácter. No hay un defecto de carácter que no fluya de la ansiedad. Por eso la ansiedad se convierte en una enfermedad cuando está ahí para que nosotros podamos vivir adecuadamente, pero como no la conocemos, no la controlamos. El miedo está ahí para ayudarnos, pero como no lo conocemos, no lo controlamos. Y esto hace que nosotros lleguemos a estar enfermos emocionalmente, a que tengamos defectos de carácter. La pregunta es, ¿cómo entonces vamos a derrumbar estos defectos de carácter? A través de un análisis de un defecto de carácter, podemos llegar a la raíz del pensamiento o bien a la reacción. Si no podemos llegar al pensamiento que está obligando a la persona a reaccionar de cierta manera, podemos nosotros cambiar la reacción. La reacción ante ciertos eventos. Esto significa que cambiamos la memoria de reacción. Vamos a rectificar esa memoria de reacción. Si no hacemos esto, no vamos a lograrlo. Pero también al mismo tiempo necesitamos aprender a manejar las emociones nuevas. Porque si nosotros no manejamos esas emociones nuevas, vamos a formar de nuevo una memoria de reacción egocéntrica y no vamos a formar una memoria de reacción amorosa. Cuando gestionamos adecuadamente y repetidamente hacemos el mismo acto, se forma la memoria de reacción. Por ejemplo, yo tenía problemas con la ansiedad y con mi ira por un mal manejo de mis pensamientos. Pero hoy no vivo depresivo. No estoy depresivo. Puedo sentir un poco de tristeza, pero esto me hace analizar. Puedo sentir un poco de temor, pero esto me hace analizar. Y cuando analizo y determino y resuelvo, hasta ahí se acabó eso. Pero no lo aplasto. No aplasto la emoción, sino que le doy una respuesta a esa emoción, una salida a la emoción. Ya sea o me niego a realizar el acto o el acto busco realizarlo por una manera legal, moral y espiritual. Bien. Así que, si bien la fórmula es sencilla, aunque a veces cuando uno habla parece compleja, pero en la práctica es muy sencilla. Muy sencilla. El cuarto paso nos habla de que hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Fíjese, moral de nosotros mismos. Y si la moral es virtud, ¿qué inventario estás haciendo tú? No, pues hago el inventario de mis defectos. Entonces es un inventario inmoral, ¿no? Porque no es una virtud. Pero como es un fanal que pone en relieve, tiene que salir la virtud y tiene que salir el defecto de carácter, lo blanco y lo negro. Por eso el cuarto paso es una gran luz que pone en relieve lo bueno y lo malo de nosotros. Así que hacemos una lista de nuestros defectos de carácter y hacemos una lista de nuestras virtudes. Y una vez que entendamos lo que tenemos
Los resentimientos y las culpas, hacemos una lista de resentimientos, una lista de culpas, y entonces ya vamos con la persona para decirle, oye, mira, y la persona tendrá que discutir con la otra persona, tendrá que discutir la persona que va a ser el guía o la guía espiritual, tendrá que discutir el problema con la otra persona. Y si le da la respuesta adecuada, correcta, porque el asunto aquí es exterminar el resentimiento y la culpa. Y posteriormente vamos a trabajar para eliminar el defecto de carácter. Pero aquí, en el cuarto y el quinto paso, lo que vamos a hacer es, vamos a comprender cómo se formaron algunos defectos de carácter, cuál es la raíz de algunos defectos de carácter, pero, pero no nos vamos a derrumbar en el cuarto paso ni en el quinto paso. Si conocemos el origen y conocemos el problema, podemos hacerlo. Sí, podemos hacerlo. Pero si no conocemos el origen ni el problema del defecto de carácter, tendremos que arreglarlo de otra forma. Por lo pronto aquí, en el cuarto paso, necesitamos esa información valiosa para armonizar tu pasado con tu presente. Cuando la persona ya no tenga resentimientos ni culpas en su interior y aprenda a no adquirir resentimientos y no adquirir culpas, sino resolver inmediatamente, detecta, admite y corrige, entonces la persona no tendrá que hacer un cuarto paso. ¿Por qué? Porque una vez que ha hecho el cuarto paso y ha eliminado el resentimiento y la culpa en el cuarto paso, y a partir de ahí aprende a gestionar la emoción para que no se acumule el resentimiento y la culpa, entonces, ¿para qué harías un cuarto paso? Si no vives, si vives sin resentimiento y sin culpa, sin odiar a nadie, ¿tú crees que eso es imposible? Yo te digo de forma práctica, por mi propia vida, que eso sí es posible. Porque no lo vamos a hacer solo. ¿O qué? ¿Ya no te acuerdas que decidiste poner tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios? ¿O no sabes cómo ponerte tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios? Cuando tú te niegas a ti mismo, te abstienes, que no es que ha sido una derrota completa hasta el tercer paso. El primer paso, una derrota física y emocional y una visión del futuro. El segundo paso, un entendimiento de que el engaño por diferentes ideas, situaciones, están en la mente humana y que no le permite tener sano juicio. Tercer paso, que solamente bajo el poder y la voluntad de Dios podemos nosotros cambiar ese aspecto, que necesitamos conocer la voluntad de Dios y que se nos dé el poder para poder romper con este encadenamiento. Y empezamos en el camino de la fe. Hacemos el cuarto paso bajo la influencia de la fe y con la ayuda de un poder superior, de un Dios, como yo puedo comprenderlo. Y me enfrento a lo que no me gusta, a lo que no me agrada, a lo que tengo miedo. ¿Por qué? Miedo y vergüenza, culpa o resentimiento. ¿Qué está diciendo el instinto? No pases por aquí. ¿Y la soberbia qué dice? No, pues ¿para qué vas a decir eso? Mira lo que van a pensar de ti.
tú tan buena persona que eres, y mira que si le dices esto a estas personas, pues van a pensar muy mal de ti. La soberbia. Y tenemos que romper con todos esos engaños para aprender, para empezar a aprender a ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que romper con los engaños de nuestra mente. Pero ¿quién está dispuesto a hacer ese trabajo? La mayoría tiene una flaca disposición. No tienen una, una persistencia en el trabajo para ser libres. No son disciplinarios. Por eso procrastinan constantemente y tratan de buscar un camino más fácil y cómodo, pero no lo hay. O te enfrentas a ti mismo o no. O derrumbas lo que te hace daño o no. Aquí no estamos para deshojar la margarita. Lo haré, no lo haré. Hay que hacerlo. Cuando una persona se le cangrena un pie y va al hospital y en el hospital dice tenemos que amputar. ¿Qué dirás? No, yo quiero quedarme con mi pie porque mi pie me ayuda mucho y ¿cómo crees que yo me lo voy a quitar o no voy a permitir eso? Pues bueno, si usted no lo permite, pues no solamente va a ser su pie, sino va a ser su pierna. Tienes que tomar una decisión. O cortas eso o tu enfermedad va a seguir avanzando. Y lo mismo el defecto de carácter. O lo cortas o tu enfermedad sigue avanzando. Y aquí no hay que jugar. ¿Por qué? Porque esto es de vida o muerte. Es tu vida la que está en riesgo. Tu felicidad, tu satisfacción de la vida. Es tu vida espiritual y es tu vida física la que está en riesgo. Tú decides si quieres recuperarte o no. Si no quieres volver más a estar depresivo, yo ya no estoy depresivo. Yo no vivo en una depresión, ¿no? Y de hace muchos años que yo no soy depresivo, porque aprendí a no volver a ese hueco y procuro no hacer cosas que me regresen a ese hueco, porque no quiero volver a eso. Y por eso le doy mantenimiento a mi vida. Y como yo he recibido esos beneficios de no deprimirme, de no odiar, de no guardar resentimientos ni guardar culpas en mi corazón, pues yo lo he decidido. Ahora yo tengo memorias de reacción que me ayudan a hacer análisis. Ya no tengo que estar analizando todas las cosas como antes, porque el propósito del programa es que seamos libres. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esto de la ira congelada, que no es más que la acumulación de las emociones cuando no se resuelven y entonces la persona truena. Y otra vez a acumular emociones y otra vez a volver a tronar. Ay, dice, bueno, pero es que ya no me enojo tanto. Yo me enojaba a diario, ahora me enojo como cada semana. No, lo que pasa es que tú estás acumulando tus emociones. Tú estás aprendiendo a tener una fuerza para resistir al dolor emocional, pero no estás resolviendo el problema. Por eso tus, tus recaídas pueden ser un poco más lejos, pero verdaderamente estás gestionando la emoción o la estás acumulando. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo.
y vamos a cerrar por acá, vamos a cerrar la grabación para que ustedes puedan compartir con nosotros